Muy buenas tardes, desde Argentina, Colombia, Guadalajara, Ciudad de México. A continuación, vamos a presentar al doctor Juan Manuel Pineda, desde Argentina. Él nos va a dar la información acerca del rol de las bibliotecas en evitar plagios en trabajos académicos y de investigación. Actualmente, Juan Manuel Pineda es magíster en información digital con especialización en documentación digital de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona en el 2019. Licenciado en bibliotecología y documentación, egresado de la UNC, bibliotecólogo profesional y técnico de la UNC y archivero profesional técnico de la UNC. Coordinó la red virtual de bibliotecas de educación superior de Revives, dependiente de la Dirección de Educación Superior y Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Secretario de edición de la revista académica EFI, Educación, Formación e Investigación del 2017 al 2020. Fue profesor adscrito de la Escuela de Archiveros, Cátedra de Biblioteca Museos, desde 1997 y 98. Participación en la parte de desarrollo de la propuesta curricular del postíbulo de gestión de bibliotecas educativas, por la Dirección General de Educación Superior de la provincia de Córdoba. Fue docente de la gestión de bibliotecas educativas. Actualmente trabaja como bibliotecólogo universitario especializado en la biblioteca de la Facultad de Educación de la Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Actualmente, desde el 2020 en la actualidad. Escritor de artículos académicos en revistas especializadas, conferencista y a nivel nacional e internacional de diferentes congresos, jornadas, eventos en el área de bibliotecología y educación. Organizador de eventos de extensión cultural y bibliotecaria. Posee más de 27 años de servicio de la profesión. Administra el sitio web de bibliotecas digitales. Es muy buena la página, se la recomiendo. Es http://www.bibliotecasdigitales.com.ar, donde encontrará toda la información de prácticas del mundo de la biblioteca digital. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida y pues gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos infinitamente desde México para Argentina. Con todo corazón. Bueno, muchas gracias. Un saludo primero a todas y a todos los que nos están viendo en este simposio tan necesario de un tema que nos convoca como es el plagio académico. Así que muchas gracias, Juan Ramón, por esta invitación que me has hecho. Me honra muchísimo. Es la primera vez que voy a estar hablando para México. He estado en varios países, pero en México es un gusto, tengo muchos colegas conocidos, así que también saludar de otros países, nos están viendo de Colombia, de Argentina, a muchos colegas también que aprecio, que están con nosotros en este momento, así que realmente es un gusto que estén y bueno, y compartir un poquito el tema este tan necesario y que atraviesa a la profesión nuestra, a la bibliotecología, a la ciencia de la información y, por qué no, a la educación. Quiero agradecer también a Mónica Martínez Lemos, de la División Biblioteca del Valle de Colombia, que ella sugirió mi nombre para poder participar, así que le mando un gran saludo. Estaba viendo también, así que un gusto también. Bueno, voy a compartir la presentación, si me dan permiso, y comenzamos el tema vinculado plagio y bibliotecas, ¿no? Que es lo que nos atañe, y desde mi perspectiva, y ahí no sé si están viendo, el título es el rol de las bibliotecas en evitar el plagio en trabajos académicos y de investigación. Este es el título de la conferencia, de la disertación, así que va a versar sobre esta temática que, como le dije, constantemente, digamos, es una problemática que atraviesa a la profesión en todo tipo de bibliotecas, a todo tipo de niveles educativos,
Y bueno, hablaremos primero desde un punto de vista general, con temas como propiedad intelectual y derechos de autor, para ir específicamente a lo que es el plagio, ¿no? Que es el tema que realmente nos interesa hoy y de que versa este simposio, como escuchaba el doctor Federico en su magistral presentación. Él hablaba de los recursos humanos tan importantes, formarlos, ¿no? Sean bibliotecarios, educadores, a los estudiantes también, y como una necesidad en el siglo XXI, en esta sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, vamos a empezar a hablar con el tema de el rol de las bibliotecas académicas y científicas, ¿no? Yo no sé si se está viendo la presentación, ¿me confirman? Esperemos que se esté viendo, por Un lo menos segundito, hemos... doctor. Sí, Juan Manuel, en la parte de arriba, compartir. Hace rato tuvimos que las dos computadoras estaban transmitiendo y hubo el problema con la señal. Si gusta compartir en la parte superior para que vaya llevando su presentación, o ahí, si no, yo desde acá transmito. En la espérenme un parte superior, segundito, si me espera un segundito, con gusto. ya, espérenme un segundito. Vamos a ver, compartir pantalla, ahí está. ¿Te estamos viendo? Ahora, Tu confírmenme presentación. si... Perfecto. Ya está. Bien. Ya está. Perfecto, bueno, esta es la primera diapositiva después de la presentación y es un poco conocer lo que es el rol principal de las bibliotecas académicas, científicas, universitarias, especializadas, ¿no? Que hoy ofrecen información en múltiples soportes y a través de distinta tipología documental, ¿no? Hablamos de libros, revistas, artículos, ponencias, informes, videos, entre otros tipos de documentos, y hoy existe todo el mundo digital, ¿no? Con esta tipología documental y otros documentos de acuerdo al tipo de soporte, ¿no? que tienen. Hoy lo digital atraviesa a toda la sociedad y la biblioteca no es ajena a esta. Otra cuestión importante también es la selección en toda esa maraña informativa que realizan las bibliotecas de acuerdo a usuarios, de acuerdo a la segmentación, al perfil que tengan sus usuarios, a través de la técnica de curación de contenidos, tanto que habla Javier Guallar, ¿no? Un famoso bibliotecólogo, doctor en bibliotecología en Barcelona y en documentación, esta técnica tan necesaria ahora de seleccionar contenidos que sean útiles para nuestros usuarios, lo cual indica un trabajo muy importante y un conocimiento de la temática. Así que es muchísima la información que atraviesa la biblioteca y que pone a disposición de sus usuarios, ¿no? Por eso la finalidad de la biblioteca es satisfacer las necesidades de información de sus usuarios a todo nivel, ¿no? Una cuestión muy importante también, que a partir del 2015, de septiembre de 2015, a través de Naciones Unidas, sale lo que es los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es muy interesante esto porque son 17 objetivos para hacer un mundo mejor en una agenda que se denomina 2030, que se ha estado trabajando tanto en México, Argentina y en muchísimos países, y donde las bibliotecas tampoco son ajenas a estas agendas, ¿no? Estamos hablando de una necesidad tan importante como es la necesidad de información y el acceso a la misma para resolver todo tipo de decisiones que tengamos y de problemática. La información es fundamental, ¿no? Y hay un objetivo que yo quiero compartirlo con ustedes, que es el objetivo 16, que hace precisamente lo que es el acceso a la información y que promueve justamente estas instituciones sólidas, habla de paz, de justicia, estas instituciones sólidas que son las mismas bibliotecas. Actualmente en el mundo hay 340.000 bibliotecas públicas en un sistema de bibliotecas a nivel general y más de 1 millón de bibliotecas escolares, especializadas y otro tipo de bibliotecas. Todas estas bibliotecas, sería la idea que vayan a su vez para facilitar estos objetivos, el objetivo 16, que es el acceso a la información, ¿no? Que todas las personas tengan la información en forma equitativa, igualitaria, como un derecho humano. El acceso a la información
hoy por hoy es fundamental y las ODS, a través de la Agenda 2030, no es ajena y las bibliotecas menos. La IFLA se reúne en el año 2019, hace poco, antes de la pandemia, y bueno, y habla del objetivo principalmente 1610, que es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Esto lo van a poder encontrar en la página 3 de un documento muy interesante que se llama Acceso y Oportunidades para Todos y cómo contribuyen las bibliotecas a hacer una sociedad mucho más justa. Porque estos objetivos de desarrollo sustentable hablan de combatir el hambre, el agua potable, la igualdad a nivel de oportunidades, a nivel económico, entre otros objetivos que hacen un mundo mucho más humano. Naciones Unidas, a través de todos los países, se reunió y declaró este tipo de agenda, ¿no? Y las bibliotecas no deben estar ajenas, y por lo cual están trabajando muchísimo en muchos países para cumplir con estos objetivos, ¿no? Con respecto a esto quiere decir que este acceso libre a la información que hacen las bibliotecas, por supuesto, para promover una sociedad mucho más justa, de acuerdo a las declaraciones de la información del 2002, del 2005, que se hicieron, es importantísimo, ¿no? Y acá pusimos que promueve el acceso a la información en forma libre, gratuita, inclusiva, sin restricciones ni limitaciones, pero acá viene lo importante: de ninguna manera esto significa que la información se encuentre en sus fondos bibliográficos para ser copiada, ¿no? Sin el debido reconocimiento de los autores, que son los verdaderos creadores de las obras académicas. Las bibliotecas disponen toda la información, pero deben hacer un uso efectivo y racional, todos los usuarios, y principalmente reconociendo a los autores. Acá entramos ya en un tema tan importante como es el conocimiento que deben tener a nivel general todos los actores institucionales sobre propiedad intelectual y derecho de autor. Otra cuestión muy importante que hacen a nuestras bibliotecas es la función alfabetizadora, ¿no? Y principalmente yo quiero recalcar en el uso ético de la información. Hay una definición que habla de la alfabetización informacional como una necesidad de identificar la información, buscarla, organizarla, comunicarla, ¿no? En forma ética, esto es sin hacer plagio principalmente, y utilizando las debidas referencias, las debidas citaciones. Así que la alfabetización juega un rol importantísimo en esto de el uso ético, y principalmente quiero hacer, digamos, énfasis en eso, ¿no? Y las bibliotecas hacen un trabajo muy importante, sean las bibliotecas que sean, no solo las académicas, universitarias, científicas, sino las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas, en esto lo que es la educación, en el uso de la información. Y eso lo realiza a través de distintas actividades, como pueden ser charlas, conferencias, cursos, webinars, justamente como estamos haciendo ahora a través de un simposio virtual. Y bueno, se pueden utilizar distintos medios tecnológicos, también ayudados, para disminuir lo que es el plagio y el ciberplagio, que después vamos a pasar poco a comentar. Y es muy importante que la biblioteca actúe como una institución que promueve en forma sostenida y continua el uso ético de la información. Fíjese que es fundamental, y la alfabetización informacional en sus distintas declaraciones, las distintas asociaciones que hacen declaraciones a través de este término, de este tipo de competencia informativa, tienen en cuenta el uso ético y debido de la información, ¿no? Que tienen que hacer los ciudadanos. Por lo cual es una concientización en el uso crítico, ¿no? Principalmente de la información y en el uso ético. Quiero poner una definición muy interesante que ahí yo puse la referencia, de donde lo saqué, que es desde el CILIP 2018, que lo citó Sales. El CILIP es un consejo de bibliotecarios británicos y profesionales de la información. Y es una de las últimas definiciones, una de las definiciones más fuertes en cuanto a la alfabetización informacional y más actual, ¿no? Con mucho más aristas, y supera a las definiciones anteriores desde mi criterio también,
y habla que se refiere a la aplicación de las competencias, las cualidades y las confianzas necesarias para utilizar la información de la mejor manera posible e interpretarla de forma juiciosa. Incluye el pensamiento crítico y la conciencia crítica, así como la comprensión de los aspectos tanto éticos como políticos relacionados con el uso de la información. Fíjense, hablamos de pensamiento crítico y conciencia crítica fundamental, que ha sido muy importante en esta época, ¿no? En la época de la infodemia, ¿no? Cuando circulaba muchísima información de tipo infodémica a través de este nuevo fenómeno, que es la infoxicación, ¿no? Si bien tiene unos años, pero se acrecentó con el tema de la pandemia y con información que no era fidedigna, principalmente en algo tan importante como es en el ámbito de... Y bueno, y otra cuestión que hay subrayo es los aspectos éticos, que esta definición también la tiene en cuenta. Fíjense cómo todos van reforzando el uso ético de la información. Otra cuestión que hay que saber que está muy de la mano de lo que es el plagio es la propiedad intelectual, que es fundamental, ¿no? Cada país tiene su ley promulgada. En Argentina es la ley 11723 de 1933, con las distintas actualizaciones. Y es interesante, esto lo saqué de la Biblioteca Mondragón, que habla que la propiedad intelectual es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana que protege los derechos de las autoras y autores de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. Ya de por sí una obra, yo creo una obra, sea en cualquier ámbito que ahí hablamos, artístico, informático, ya de por sí ya tiene el derecho, una obra original obviamente, el derecho de propiedad, que es la propiedad intelectual. Ya de por sí, en realidad, dirían abogados, no hace falta anotarla, sí, para aceptar que es mía, pero ya una vez creada ya tengo el derecho propio, ya nace la obra con el derecho de la propiedad intelectual. Y ahí, en el ámbito internacional, la propiedad intelectual recoge tantos derechos de autor y, bueno, y obras artísticas, literarias, científicas, ¿no? Y obviamente el tema de las propiedades industriales, ¿no? Con los inventos, las patentes, las marcas, los diseños industriales, las invenciones también tiene su propiedad intelectual, en este caso la propiedad industrial, ¿no? Así que es un concepto fundamental para entender el plagio, ¿no? Es fundamental que una obra que yo creo ya tiene de por sí la propiedad, el derecho del que la creó, ¿no? La propiedad tanto económica como moral. Es fundamental eso. Y otra cuestión que es muy importante, que se desprende de esa propiedad intelectual, son los derechos de autor, ¿no? Como yo le decía, todos los autores ya por el mero hecho de una creación original de una obra, ya tienen plena capacidad para explotarlas, tanto en derechos morales y económicos. Son los dos derechos fundamentales que se desprenden de los derechos de autor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y nosotros como profesionales de información alfabetizar la cuestión de propiedad intelectual y derechos de autor a todos nuestros usuarios, para que sepan, porque esto es fundamental. Sabiendo esto, esta génesis, es más importante saber de no, digamos, pasar por encima de la que son la propiedad intelectual, ¿no? Así que es importante tener estos conceptos muy, muy claros. Esto lo saqué del blog Universo Abierto de Julio Arévalo, es muy nuevo, en un libro que habla de libros electrónicos, habla del libro electrónico en la propiedad intelectual, derecho de autor y explotación, pero también se puede, digamos, llevar al libro impreso u otro tipo de invenciones o documentos, creaciones, ¿no? Tenemos dos tipos de derechos, los morales, como ven a la izquierda, y los derechos de explotación. El moral tenemos el reconocimiento, ya de por sí, yo creo una obra, tengo el derecho moral. No hace falta que esté, digamos, inscrita en la ley de propiedad intelectual, porque ya de por sí ya tengo el reconocimiento. Y después que esa obra íntegra es propiamente del creador, ¿no? Son derechos inalienables y ahí faltaría intransferibles, ¿no? En lo moral. Pero después derechos de explotación que sí son transferibles, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción, la distribución, cómo esto se comunica, esa invención, esa creación
artística, literaria, al resto de la humanidad, ¿no? Y esos derechos son exclusivos, o sea, se pueden ceder, se puede ceder toda la obra o parte, ¿no? O en exclusividad también. Eso es muy importante tener en cuenta. La propiedad intelectual está basada principalmente por dos derechos, los derechos morales y derechos de explotación. Otra cuestión hoy que hace a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y cómo éstas facilitan el tema del plagio, ¿no? Del ciberplagio, el plagio utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Facilidad. Si bien las nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan el plagio, también podemos decir que ayudan a detectar. Sabemos que hay software, distintos software, que ayudan a detectar plagio y bueno, esos software dan una especie de porcentaje, ¿no? De plagio, ¿no? Cuando se supera el 20%, según algunos entendidos, hay mucha factibilidad que haya un plagio en sí, ¿no? Es interesante conocer este término que lo he sacado de la Universidad de Valencia, Universitat de Valencia 2021, ahí tienen la cita. El término ciberplagio refleja la facilidad que en este medio brinda tanto al alumnado como a los propios docentes e investigadores. No difiere en el concepto esencial clásico de plagio, más que el medio del que procede la información. Copiar sin citar fragmentos encontrados por la red, trabajo localizado en este medio como propio, o pagar a una de las múltiples empresas que proliferan en la red para que realicen nuestros trabajos son conductas inapropiadas y poco éticas que Internet facilita, pero que no promueve. Esta facilidad de las nuevas tecnologías en copiar el control V, control C, el clásico, el copy-paste, también, acá en esta definición, algo muy interesante que me llamó la atención, a través de las conductas inapropiadas, son las empresas que trabajan para hacer determinados trabajos. Yo puedo tercerizar un trabajo y hacerlo como propio, ¿no? Obviamente me van a cobrar un dinero, pero esto está totalmente reñido con la ética. Todas estas empresas que trabajan de esa forma y realizan tesis, informes de investigación, trabajos para ascenso laborales, ¿no? Muy interesante esto. Y a su vez, ¿qué es plagiar, no? Es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, por lo cual la característica fundamental del plagio son la copia total o parcial que no fue autorizada de una obra ajena, la presentación de una obra o idea ya existente ajena como propia, suplantando al autor verdadero. Esta definición de plagio data del año 1803, la RAE lo incorpora a su diccionario, ¿no? Pues el plagiar viene, fíjense, del siglo III a.C. ¿Y qué significaba plagiar? Plagiar significaba apropiarme de un esclavo ajeno, ¿no? Como propio. De ahí viene plagium, del latín, ¿no? También en el griego estaba relacionado a plagio como simulacro, fíjense, como algo que no era auténtico. Fíjense cómo estas palabras, bueno, los lenguajes son muy móviles en sí, pero fíjense cómo ha evolucionado la palabra plagiar hasta hoy, que habla justamente que es copiar en lo sustancial, ¿no? Las obras o de otra persona y apropiármela. Así que data esta palabra de hace muchísimos siglos, ¿no? Y cómo ha ido derivando a lo que es hoy, ¿no? Bueno, justamente yo le hablaba de las empresas que trabajan, forma de Scratch, no quise poner, pero ustedes pueden buscar tranquilamente en la web servicios bajo demanda que hacen trabajo intelectual deshonesto, y esta sería otra forma de la famosa ciberplagio que hablamos. Y ahí he puesto producción de tesis, tesina y los más variados trabajos académicos que hacen y lo hacen otras personas y después yo pongo mi nombre, ¿no? Este es un trabajo intelectual totalmente deshonesto y reñido con la ética, pero hay una muchísima demanda en este sentido. Entonces estamos viendo cómo nuestra sociedad está muy débil en los valores, en los principios éticos, ¿no? Y obviamente la academia, la investigación, la educación no es ajena a toda esta falta de valores éticos que existen en la actualidad.
Bueno, quise compartirles con ustedes, es un flyer, pero en este flyer en forma muy, digamos, muy simple, habla de características de plagio, ¿no? Y lo hace por la gravedad del 1 al 10, rápidamente les voy a mencionar la gravedad de los plagios, y después la frecuencia con que los alumnos, porque esto en realidad fue una investigación que se hizo en el mundo a 900 educadores y profesores de preparatoria o escuela secundaria que llamamos en Argentina, creo que ustedes dicen preparatoria en México, y universidad, ¿no? Bueno, acá les paso. El primero habla de la clonación, ¿no? Que es el clásico presentar el trabajo de otra persona con mis palabras, hacerlo como propio, ¿no? Y copiarlo, digamos, en forma burda, palabra por palabra. Fíjese que la frecuencia de este plagio, que es más grave, es el 9,5. No solo es grave, sino es el más frecuente tanto en universidad como en preparatoria. Después el clásico que tiene que ver con esto del ciberplagio, como hablamos, el copiado y pegado, ¿no? Que incluye partes de textos, ¿no? De un trabajo y del otro, y va haciendo ahí un trabajo, digamos, otro tipo de trabajo, pero copiando y pegando, ¿no? Después la búsqueda y reemplazo, ¿no? Cambiar palabras y expresiones y hacerlas como propias, digamos. Ese también, aunque es mucho menos frecuente. Después hay otro caso del remix, esta cultura del remix que hay, que es mezclar material, principalmente parafraseado, pero utilizando múltiples fuentes, ¿no? Parafraseado, pero por otra persona, no por si fuera parafraseado y citado no habría problema. Después el caso del reciclado, que es tomar parte de otros trabajos y hacerlo uno, obviamente sin citar. El híbrido, que tiene una parte original que cita fuentes y otra parte que no, que utiliza los otros vicios. Bueno, después hay otros, mosaico, error, pero esos principalmente le quería mencionar los primeros, ¿no? Así que lo pueden buscar, pero es muy interesante cómo describe y clasifica la mayoría de plagios que conocemos en la actualidad, ¿no? Así que es muy interesante. Quería compartir con ustedes que es un portal muy interesante que se llama plagio.org, es de Colombia, no pertenece a ninguna institución, es una organización sin fines de lucro en realidad, y bueno, es muy interesante porque analiza un montón de plagios de gente reconocida o no, analiza plagios de tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura, de libros, y hace todo un análisis, también citando fuentes confiables como diarios y medios de comunicación. Yo los invito a que lo visiten, por ahí he puesto un ejemplo ahora como para que vean cómo trabaja, pero es una gente que viene trabajando hace 10 años, tiene presencia en distintas redes sociales y me llamó poderosamente la atención. Bueno, esa es la presentación del portal que se denomina Plagio SOS, ¿no? Un portal totalmente original, uno de los pocos que he visto a este nivel, ¿no? Si bien, como decía el doctor Federico anteriormente, bueno, hay universidades que tienen muy buenos sitios en sus portales y buenos apartados en cuanto a la alfabetización para el uso ético de la información, pero bueno, esto ya hace un trabajo muy específico sobre plagios que se dan constantemente en el mundo académico o en el mundo de la escritura en general, literario, ¿no? Así que muy interesante. Le quiero presentar un caso muy que nos llamó la atención acá en Argentina, yo calculo que en México también. Jorge Bucay, seguro que muchos los conocen, es un reconocido escritor argentino, psicólogo, escribió muchísimos libros. Y fíjese lo que ocurre. En el año 2005, en su momento de esplendor de Jorge Bucay, de mayor fama, de mayor reconocimiento, con un montón de libros de autoayuda y libros de corte psicológico, hace un plagio burdo, como decíamos, la primera categoría, que copia textualmente 60 páginas del libro titulado La sabiduría recobrada, de la filósofa
española Mónica Cavale, que es una filósofa de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es una filósofa especializada en textos hindúes, principalmente en la filosofía del Vedanta Advaita, y no es muy conocida, obviamente, como Jorge Bucay, que en este momento creo que reside en México, pero ella se entera del plagio producto de lectores, ¿no? Que le comunican y se da cuenta, y bueno, ella pide una disculpa. Jorge Bucay hace una disculpa media tímida a través de una revista que él publicaba, que se llama Mente Sana. Él era editorialista también, que dirigía en ese momento en España. Mónica Cavale habló realmente que el plagio de Bucay fue suicida, ¿no? Porque copiar de esa forma, realmente palabra por palabra, sin ningún tipo de modificación, realmente, y sin citarla, obviamente, resultó un bochorno, un escándalo en Argentina. Así que les quería compartir este caso. Es muy importante, yo creo que a estudiantes, a docentes, a investigadores, compartir casos que sean resonantes, por eso ese portal, ¿no? Porque es una forma de concientizar a través de lo que no se debe hacer estas prácticas, ¿no? Muy reñidas con la ética. Mónica Cavale, una escritora de perfil bajísimo, ella dijo que primero que haría una disculpa y segundo estaba analizando en su momento, estoy hablando de septiembre del 2005, que iba a hacer algún juicio, alguna demanda, pero por lo que yo investigué no hubo ninguna cuestión, no se llevó a lo judicial, sino quedó en una disculpa y en alguna solicitada en algunos medios de comunicación, que como le digo fue bastante tímida de Jorge Bucay. Ya con poco Bucay quedó un poco marcado, porque él se va, que tenía un programa en Argentina en ese momento, que tenía audiencia, y se tuvo que ir de Argentina un poco marcado por esta, es como que le truncó su trayectoria, su imagen, y se tuvo que ir a México, donde creo que está residiendo. Acá están los dos libros. El libro de Jorge Bucay, que copia de las 200, creo 80 páginas, 60, que se llama De la ignorancia a la sabiduría, Smriti, nada más y nada menos que editorial sudamericana, que vende un montón de bestsellers, y el libro de Mónica Cavale, que fue escrito en el año 2002, que se llama La sabiduría recobrada. Ella hace todo un trabajo de filosofía, en lo que es filosofía relacionada a todo lo que es el ámbito laboral y cómo se puede aplicar la filosofía aplicada, que le denomina, que es una corriente muy interesante, ¿no? Y cómo la utilizó Jorge Bucay para sus obras. Otro caso muy interesante que acá nos atañe un poco a Argentina. Doctor, Bueno, ahí está no pasa tu ¿Sí? lámina. No pasa tu lámina. No A pasa ver, tu lámina. espera. La de los libros. ¿Ahí está o no? Me dice... Ya está, ya está. Ahí, debe ser que se había tildado. Ahí está. Sí. Bueno, acá Daniel Kalmel, los conocemos bastante nosotros en nuestra biblioteca de Educación y Salud, a ambos, porque son psicomotricistas, ¿no? Acá está la carrera de psicomotricidad, licenciatura en psicomotricidad, ambos de Buenos Aires, ambos muy, muy destacados, escritores prolíficos, principalmente Daniel Kalmel, con más de 30 títulos, es profesor de educación física, psicomotricista, entre otros estudios. Pero ocurre algo increíble. En el año 2002, en nuestra biblioteca llega este libro, obviamente lo compramos, que era como un manual que no había en psicomotricidad, o muy poco, que se llamó Cuerpo, Tiempo y Espacio, Principios Básicos de la Psicomotricidad, de Editorial Estadio, prologado por otro reconocido psicomotricista, Pablo Bottini. Salen dos reimpresiones, con mucha tirada, tienen mucha llegada, pero al poco tiempo, Daniel Kalmel le realiza un juicio, ahí ponemos el número de expediente y todo por daños para juicio, con el expediente 59.157/2005 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, bueno, dice que fue en su manual, Tarzán utilizó un montón de citas, pero digamos, no
de material que no fue citado, ¿no? Un material escrito por Calmet, pero no fue citado. Él reconoce el plagio y, bueno, y publica en un anexo de página 12, que se llama un suplemento al radar, bueno, que había cometido el error de haber escrito sin haberlo citado, ¿no? Es un juicio que llevó varios años, salieron varias, digamos, de este tipo de avisos diciendo que lo que había hecho él, y bueno, a través después uno desconoce también, porque hay una cuestión que va desde lo civil a penal, ¿no? Los daños que causan y cómo pueden ser de una forma u otra subsanados, y bueno, es un arreglo que llegan a través de estos expedientes, pero bueno, hubo un juicio como tal, cosa que no hubo en el caso anterior, que era para mostrar un caso y otro, ¿no? Bueno, este es el libro que se llama Cuerpo, Tiempo y Espacio, que lo tenemos al libro actualmente, pero no está dentro de nuestros catálogos. Aunque lo he visto en algunas bibliotecas, pero el libro salió de circulación y no se puede adquirir, digamos, en ninguna librería, obviamente. Por más que fuera muy bueno el libro, porque era un manual que no lo había en ese momento, pero tenía los vicios de plagio y de esta cita que no se hizo a Daniel Kahneman, ¿no? Otro caso también muy interesante es la denuncia por posible plagio de Fabiola Yáñez. Para los, digamos, colegas que no son de nuestro país, Fabiola Yáñez es la primera dama de Argentina. Y bueno, hubo una denuncia por un periodista, ¿no? Que analizó distintos, y bueno, dicen que había copias tanto de Wikipedia, de monografías.com, entre otras, de su trabajo que se llamó Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el periodo 2003-2007. Universidad de Palermo. Ella egresa como licenciada en comunicación social, siendo la directora de su trabajo tesina la licenciada Rosana Audi. Bueno, ahí vemos justamente en el portal que decía que los invito a que lo vean, plagio.sos, que hace justamente esa referencia. Y bueno, aparecieron artículos en distintas diarios muy reconocidos de Argentina, como El Litoral, Perfil, Infobae, La Nación, en que estaba esta denuncia, por lo menos había acusaciones. No se, tengo entendido que no se llegó a tener algo firme, alguna sentencia o alguna cuestión judicial, pero bueno, en el caso de personas muy reconocidas, presidentes, ministros, que han sido denunciados por plagio, ahí muchas veces son los periodistas que hacen estos análisis y estos informes y son publicados, pero después debe ser probado. Esto aún no fue probado, pero es para mostrarle, por ejemplo, en este caso de alguien reconocido. Otro caso también es de Pedro Sánchez, ¿no? Que también fue acusado de plagio en la cuestión doctoral, en su tesis doctoral que versó sobre la España entre el 2000 y 2010 y el comercio exterior, ¿no? Él hizo un estudio en la Universidad José Cela, el doctorado, Camilo José Cela, en el 2012 egresó y bueno, años después, 2018, aparecieron también las denuncias y en este sitio también está referenciado el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Y otros casos de otros reconocidos. Bueno, un poco ya para ir cerrando, porque estamos ya justo en el horario, pero es importante los factores que promueven el plagio, ¿no? Conocer un poco las causas, o desde mi punto de vista, el análisis que yo hago, plagio tanto en estudiantes y en otros actores institucionales, ¿no? Hablo de la falta de cultura del esfuerzo y sacrificio en esta sociedad líquida. Creo que es importante un poco apostar un poco a todo lo que es hacer un trabajo, una investigación, una creación, implica mucho esfuerzo. Es importante tomar conciencia, ¿no? Porque por ahí uno estuvo días sin salir o tomándose poco de descanso o robando descanso, durmiendo poco para hacer una hora y venga otra persona
y la utilice, ¿no? Y la otra persona estuvo de parranda y utilizó el trabajo nuestro. Por eso es importante que a todo nivel intelectual y académico requiere mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no? Horas sentado, trabajando, para que ese momento creativo llegue, ¿no? Ese 99% que decía Einstein de esfuerzo y el 1% de creatividad e inspiración es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en esta sociedad líquida, ¿no? Aunque hasta, fíjense, hablamos de sociedad líquida, hasta Zygmunt Bauman fue acusado de plagio, ¿no? En sus obras. Principalmente no era de plagio, sino por cuestiones que no referenciaban, ¿no? Obras de Wikipedia, por ejemplo, hablaban, pero bueno, eso da para otra discusión. Pedagogía y métodos de estudio que favorecen y hacen hincapié en lo memorístico, ¿no? Eso tiene que ir ya cambiando en esta educación por competencias, educación por proyectos, distintos métodos pedagógicos que favorecen la creatividad, la investigación, el uso ético de la información y todo lo que hemos hablado anteriormente de la alfabetización informativa. Obviamente, como hablamos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el ciberplagio, permiten, si bien hay, como decimos, grandes cantidades de información, pero bueno, el ciberplagio ha posibilitado estas prácticas reñidas con la ética, ¿no? Los principios éticos. Si bien, como dijimos, se pueden detectar a través de estos software como Turnitin, que pasamos ahí, entre otros, pero el ciberplagio sigue siendo realmente una pandemia. Desconocimiento de aspectos básicos de propiedad intelectual y derecho de autor, fundamental también. Y también el tema de las licencias libres, ¿no? La Creative Commons, Copyleft, todo lo que es importante hoy en este mundo también digital, utilizarla, esta idea del uso de la información, de poderla compartirla, recrearla, y toda la idea del libre, ¿no? De la libre acceso a la información y el libre compartir, tiene que ver también con alfabetizar en el uso de estas licencias, las Creative Commons, que nos permiten trabajar, y bueno, principalmente teniendo en cuenta el reconocimiento de los autores, ¿no? Y con todas las variables que tiene que ver con compartirla con la misma licencia o no, utilizarla en forma económica o no al trabajo, es fundamental a la hora de trabajar con tipos de materiales digitales. Bueno, un poco los datos de contacto para el que se quiere contactar, como dijo Juan Ramón muy gentilmente, mi página es bibliotecasdigitales.com.ar, donde investigamos todo el mundo de las bibliotecas digitales, el amplísimo mundo que tiene que ver con libros electrónicos, con Big Data, con este tema también que nos atañe tanto, que es el plagio. Así que yo los invito, también tenemos un blog y también tenemos un canal de YouTube donde realizamos eventos, conversatorios, estamos haciendo más de 9 conversatorios de temas especializados con bibliotecarios, varios de México, todos muy destacados, profesionales de la información. Tienen mi correo electrónico ahí para el que quiera contactarse, cualquier duda que tenga. Y quiero dar una frase para reflexionar, ¿no? La originalidad es la única cosa cuya utilidad no pueden comprender los espíritus vulgares, nada más ni nada menos que de John Stuart Mill. Les agradezco esta posibilidad, acá desde Córdoba, Argentina, de poder haber compartido estos humildes conocimientos en un tema tan importante como es el plagio y el uso ético de la información. Espero que haya sido de su agrado y te agradezco, Juan Ramón, por esta posibilidad y por toda tu gentileza en estos días que nos hemos estado contactando para que el evento salga de la mejor manera. Así que quedo abierto ante cualquier inquietud. Le mando un saludo y un abrazo fraternal a los colegas de México, de Argentina y de otros países que nos están viendo. Muchísimas gracias. Doctor, te agradecemos infinitamente tu participación. Vamos a preguntar a nuestros invitados qué les ha parecido el tema, si tienen alguna pregunta, una duda, una sugerencia. Voy a ver y checar cómo estamos con estas preguntas. Infinitamente el tema que tocaste es muy bueno.
Agradecemos esa valiosa información que nos has brindado y sobre todo lo que hoy en día como bibliotecarios y como partes formadores de nuevos alumnos que no se llegue al plagio, ¿no? Esta es la parte vital como tal. Un segundito. Sí, exactamente, Ramón, fue la idea de el prevención, ¿no? Que era el título del trabajo de hoy, de la conferencia, prevenir el plagio, ¿no? Fundamental, y concientizar, ¿no? Del mal uso y el uso indebido de la información nos puede traer muchos problemas, ¿no? Es importante que los alumnos conozcan que no es una cuestión eh, de llegar a un límite de que un alumno se expulse, ¿no? Por un plagio, sino principalmente es prevenir antes que curar, ¿no? Pues sí, es un tema controversial entre la citación y el dominio o tener ese, pues prácticamente es el robo, es el delito que hace uno de una obra intelectual de otra persona, ¿no? Y bien lo marcaste. Sí, hay veces que se hace en forma intencional, como hemos visto, he presentado el caso, y hay veces que no se Correcto, hace de forma intencional, ¿no? Es doloso. Y es ahí hay correcto. que apuntar principalmente. La cuestión ética es muy difícil, porque ya va en cada ser humano, ¿no? Cómo es ante la beneficencia o la maledicencia que puede tener hacia las otras. Entonces es importante a la hora de este tipo de plagios que son medios dolosos, que están ahí en el límite, concientizar, ¿no? Ya te perdí. Tengo una pregunta. Nos Sí, por están favor. haciendo una pregunta de, ¿las tesis deben pasar por el software de plagio? Sí, sería muy interesante que si la universidad tiene algún software que haya adquirido, porque tenemos que decir que son costosos y bueno, implica todo una inversión que tienen que hacer las universidades y bueno, sería muy importante que todos trabajos académicos puedan llegar a pasar por estas software que permiten detectar, ¿no? Eh, cierto porcentaje o no de material plagiado, ¿no? En casos, como dije, que supere el 20%, deberá reverse y verse si hay alguna cuestión que probablemente haya sido plagiado. Así que es muy importante, sí, que las tesis y otro tipo de elaboraciones que puedan hacer los estudiantes estén bajo la lupa de estos software, ¿no? Agradecemos la pregunta de Jesús Francisco García, que fue el que nos hizo esta pregunta. Ah, bueno, un saludo. Estamos esperando a ver si tenemos alguna otra pregunta. Unos minutitos más. Y lo trascendental, en realidad, el quehacer que tenemos ahora en nuestra biblioteca es hacer lo mismo, pasar por antiplagio las tesis que tenemos. También es lo que hacemos nosotros. Claro, sí, 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 sí. Como dije, las tecnologías, si bien han permitido la facilidad del plagio, como el ciberplagio, a su vez, la contracara es que permite detectarlo, ¿no? Fíjense, estas bondades también que nos da la tecnología por un lado, ¿no? Porque antes era imposible hacerlo, ¿no? No estaban estos software hace unos años atrás, no hace tanto, no estaban, y cada vez estos software son más inteligentes y se van mejorando, ¿no? Bueno, hay software que son gratuitos y otros que son de pago. Obviamente los gratuitos tienen limitaciones, ¿no? Como en este caso estas aplicaciones. Así que en ese sentido, pero bueno, es muy importante que las universidades, las academias tengan software de pago que permita hacer un análisis exhaustivo de toda la producción institucional y que se vaya subiendo. Acuérdense que las universidades tienen repositorios institucionales, por lo cual produce que eso tenga visibilidad y ahí puede haber también cuestiones que lleven a visibilizar si ha habido plagio o no, ¿no? Y es correcto. Pues doctor Pineda, te agradecemos mucho de Por corazón aquí favor. desde México. Agradecemos tu participación. Luego me pongo en contacto contigo para ver si hay alguna persona que quisiera tener tus datos. Yo con gusto Sí, cómo no, todo busco página disponible. aquí en los links
para que también te puedan consultar y verdaderamente es un placer estar aquí contigo. No, fue un placer compartir y les mando un gran abrazo. Les mando un gran abrazo a todos y que siga con éxito este hermoso evento. Pues muchas gracias, te agradecemos. Desde Argentina, un cordial saludo al maestro Pineda que nos hizo favor de participar en esta ponencia y agradecemos a todos los participantes y en breve vamos a entrar con la siguiente charla. Agradecemos. Saludos.